¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de La Nave. Hoy estoy aquí para hablaros del libro El amante germano. Está escrito por Pilar Pedraza y publicado por la editorial Valdemar en su colección El Club Diógenes. Bueno, que no os engañe el tamaño del libro. Hoy tengo mucho que contaros. Por lo tanto, como va a ser imposible abarcarlo, os voy a dar pautas, os voy a dar pistas para que podáis indagar, os podáis animar no solo a leer este libro que desde ya os recomiendo, sino para lo mucho que hay detrás. Por lo tanto, os voy a hablar de la editorial, os voy a hablar de Pilar Pedraza, quién es esta toledana, y os voy a hablar de El amante germano. Un libro que, como os decía, me ha gustado mucho y os quiero explicar por qué. Bueno, vamos por partes, como os decía, vamos con la editorial. Lo primero de todo, agradecer desde Fantasy Mundo, que es donde vais a poder encontrar una reseña escrita, donde os voy a dar más detalles de todo lo que os voy a contar hoy en esta emisión. Pues bueno, como os decía, queremos agradecer a la editorial que nos haya facilitado un ejemplar para que, repito, no solo os contemos de qué va este libro, sino quiero que indaguéis un poco en la autora y sobre todo en la editorial. Bueno, Valdemar, ¿qué conocía yo de Valdemar? Pues hace ya un tiempo, no os lo puedo enseñar porque no lo tengo aquí, pero os prometo que en otra reseña os lo voy a acercar. Pues bueno, Valdemar es una editorial madrileña que se fundó en 1989. Tiene una calidad excepcional en cuanto a la edición y en cuanto a los contenidos. De hecho, ha tenido muchos premios por ello. Pues bueno, Valdemar, si no la habéis oído o no tenéis un conocimiento habitual de ella, aquí os dejo la dirección para que la visitéis, pero los que ya la conocéis, pues bueno, lo cierto es que dan ganas de tener todo el catálogo. Yo os estoy hablando de un catálogo de más de 300 libros. Toca todos los palos, pero sobre todo la literatura gótica, la literatura de aventuras, la literatura de terror, ciencia ficción, incluso está ahora tocando a través de una línea, de una colección, el terror contemporáneo. En definitiva, Valdemar es sinónimo de calidad. ¿Cuál era mi experiencia con Valdemar? Para que os pueda dar yo mi testimonio. Pues bueno, visitando su página web me he encontrado con la ficha de La flecha negra, de Stevenson. Este es un clásico, obviamente, pero lo hace editándolo en la colección Avatares. Aquí lo que nos vamos a encontrar es literatura juvenil, literatura clásica, que lo que compagina es, en un gran formato, texto e ilustraciones, de tal manera que es una auténtica gozada entrar en contacto con los clásicos del siglo XIX, que han sido la base y muy sólida de los títulos de aventuras del siglo XX y de ahora, del siglo XXI. De tal manera que, si os metéis en la página web, como os digo, veréis que tiene toda una serie de colecciones. Este que os acabo de contar es la colección Avatares. Luego hay clásicos, el Club Diógenes, de la que luego hablaremos, gótica, Gran Diógenes, histórica. En definitiva, meteros por favor en la página y ved todas las colecciones y seguro que alguna se adapta a vosotros. Os estoy diciendo un título de la colección Avatares. Pues bueno, aprovechando el último día del libro, me he hecho con un ejemplar de, voy a dejar las gafas, El escarabajo, de Richard Marsh. Esta obra, de en torno a 1897, se publicó a la vez, primero fueron una serie de tiras, pero luego al final las historias se compendiaron en un libro, se editó a la vez que Drácula. Pues bueno, aquí donde lo veis, El escarabajo durante 10 años vendió más ejemplares que Drácula. Esto fue un auténtico pelotazo editorial. Y os estoy hablando, no se os olvide, del escritor Richard Marsh. Este libro está editado en la colección gótica, una de las colecciones que os decía yo que tiene Valdemar. La edición es estupenda, el gramaje, el papel, la letra,
la tapa. A veces soy muy pesado con el tema de la edición de los libros, pero los que sois bibliófilos como yo, seguro que valoráis una buena edición. Y esto es una de las cosas que le da calidad a Valdemar. Pero le da calidad las traducciones, le da calidad los directores literarios que están detrás y sobre todo le da calidad que nos trae a los clásicos, nos trae a los referentes de los géneros que antes os he dicho, principalmente terror, fantástico y literatura gótica. Ahora que tanto autor moderno y autora lo ha puesto de moda, pues bueno, hay que tener en cuenta a esta editorial, repito, para aquellos que no la conocéis. Los que la conocéis seguro que os habéis enganchado y sois fieles a Valdemar. Bueno, pues como os digo, el escarabajo, en una próxima emisión de la nave, prometo reseñarlo y aprovecharé para enseñaros un ejemplar de flecha negra. Bueno, pues ¿cuál es el libro de hoy? Pues como veis, en tamaño es distinto, el escarabajo, colección gótica, y aquí tenemos el amante germano del Club Diógenes. Bueno, pues si os parece bien, antes de meternos en harina de lo que es el libro de hoy, os voy a hablar un poquito de Pilar Pedraza. Esta toledana, que nació en 1951, os puedo asegurar que tiene una legión de seguidores. Tiene fama no solo por sus novelas, sino también por sus ensayos. Esta catedrática de historia, principalmente ha estudiado historia del arte, es en lo que más está especializada, pues le arrastra una fama, una etiqueta de ser la grande dentro de nuestro género del fantástico y del terror, y sobre todo del terror gótico. Dicen que desde los años 80, desde sus primeras obras, pues bueno, como que se ha ido dulcificando, que ha dejado de ser un poco menos gore. Bueno, lo que os puedo asegurar es que Pilar Pedraza tiene un amplio catálogo, de los cuales, de sus libros, 12 ya han sido editados por Valdemar, de tal manera que si os queréis enganchar a Valdemar, es una buena opción elegir a esta autora. Bueno, pues he estado indagando un poco y sobre todo lo que os puedo decir es su formación. Está adherida a la Universidad de Valencia y pues bueno, ha escrito cuentos, ha escrito novelas, ha escrito ensayos y la verdad es que el listado es tremendo. Sus obras más famosas, sobre todo La perra de Alejandría, esta novela es de 2003. Los resúmenes de su biografía nos dicen que trata, por decirlo de alguna manera, 3 líneas argumentales. Por un lado, la de los freaks, la de la gente con malformaciones, con un físico totalmente anormal, pues bueno, tiene una línea a partir de ahí. De hecho, la palabra freak, friki, como se utiliza en castellano, en español, pues bueno, es una persona rara, distinta, el circo de los horrores, muchos la habréis visto esa película, pues bueno, además aprovecho para decir que la autora de hoy es también una gran cinéfila, le gusta no solamente lo que os voy a comentar, el tema de la Roma clásica, etcétera, sino que también le gusta el cine, de tal manera que vamos a poder encontrar en su obra también mucha plástica y mucha fotografía hecha letra en sus novelas, ¿de acuerdo? Bueno, pues como os decía, trata el tema de los freak y en sus ensayos trata el papel de la mujer en la historia, la mujer como sujeto. Es muy interesante esta definición que hace ella de su propia obra. Y luego también tenemos toda una línea dedicada a la Roma clásica. De hecho, voy a aprovechar para utilizar lo que dice el editor a propósito de ella. De la docena de obras que Pilar Pedraza ha publicado en Valdemar, la mayoría pueden escribirse a uno de sus 3 temas predilectos. Las historias relacionadas con los auténticos freaks de feria, lo que os comentaba, y nos recuerdan Piel de sátiro, una novela de 1998, El síndrome de Ambras y Lucifer Circus.
los ensayos sobre el papel de la mujer en la historia y la cultura, como Máquinas de amar, Spectra, Brujas, sapos y aquelarres. Esta novela es de 2014, también es muy recomendable. Y por último, las narraciones ambientadas en el mundo clásico, Grecia y Roma, pero con un fuerte componente fantástico, y nos indican La perra de Alejandría, 2003, Lobas de Tesalia, 2015, y esta novela, El amante germano, que se ha publicado en este 2018. Bueno, yo quería conocer un poco quién es Pilar Pedraza, ahondar para aquellos que no la conozcáis, y he conseguido en YouTube localizar un vídeo que le hicieron durante la Semana Gótica de Madrid, en el año 2016. Dura menos de 40 minutos y os lo recomiendo. A mí me ha ayudado, no solo para conocer a esta escritora y poderme ayudar en la reseña, sino para quedarme con pequeños detalles. El primero de todos es que me ha encantado coincidir con la escritora en un aspecto, que ella de jovencita descubrió lo que era la mitología griega y romana. Además lo batiza muy bien en esa entrevista. Explica que la riqueza la encontramos en la mitología griega y es la mitología romana la que le da un componente de letra. Es la que más contenido en libros podemos encontrar, en historias, pero lo que es la labor creativa la hicieron principalmente los griegos. Bueno, pues me ha encantado encontrar en esta escritora esa pasión por la mitología, porque yo la viví, y lo confieso con todos vosotros, la viví en mi adolescencia. Si os gusta la fantasía, os puedo entender que os guste la fantasía épica, los dragones, tipo Juego de Tronos, El Señor de los Anillos, esa fantasía que nos viene del norte y centro de Europa. Pero os puedo asegurar que la mitología griega es inimaginable. Es una mezcla de dioses, de hombres, de semidioses, de héroes. Os puedo asegurar que toda nuestra civilización, no solo la mediterránea, sino la occidental y a nivel global, bebe de esa mitología. Os puedo asegurar que ese componente lúdico, esa cercanía, porque al final los dioses pues tenían un alto componente humano. Pues bueno, me encanta ver que se ha especializado esta escritora, Pilar Pedraza, se ha especializado en mitología cuando ella realmente, su profesión no ha ido por ahí. Todo lo que sabe ella de mitología, confiesa en esa entrevista que lo ha aprendido por su gusto, por su afición personal. Y os puedo asegurar que yo, al igual que ella, os recomiendo que leáis mitología. ¿Por qué? Porque os va a fascinar. Vais a encontrar cosas, aspectos, vivencias, relatos, fantasía en definitiva, que no hay en otros textos, que desgraciadamente en los últimos años encontramos de manera repetitiva. Por lo tanto, sin repetirme más, me ha gustado ver que esta escritora encontró su afición por la mitología precisamente cuando era joven, y que eso se ha trasladado a sus obras en el futuro. Me ha gustado también descubrir en esa entrevista que esta mujer, que es catedrática, es docta a la hora de escribir. Es una auténtica maravilla descubrir todo lo que sabe, porque sabe mucho porque ha estudiado, porque ha investigado, y cuando la preguntan, a propósito de que es una escritora etiquetada como la reina de lo gótico, de lo fantástico, del terror, bueno, pues dice que efectivamente, pues sí, a través de su investigación en el arte, en el barroco, en la época del siglo XIX, pues sí, le ha encontrado un gusto a todo ello. Por lo tanto, lo vamos a ver reflejado en su obra. Y el libro que hoy nos ocupa es un libro fantástico, de fantasía oscura, con toques de mitología y con toques de la Roma clásica, de la Roma imperial. Y cuando os digo esto, os digo así de claro, es como que estuviésemos viendo un auténtico documental de Roma,
porque vamos a pasear por las calles, vamos a entrar en las casas, vamos a entrar en los talleres, vamos a visitar los barrios, vamos a saber del anfiteatro, cuando se celebraban los juegos, vamos a saber de ritos. Esta mujer nos enriquece el texto con datos de historia cierta, pero también nos la enriquece y nos la ilustra y nos la adjetiva, pues con todo ese conocimiento que tiene de la mitología, del barroco y precisamente de ese terror que ella gusta, de esa figura de la mujer que ha sido tan importante para ella a la hora de transmitirnos su saber. Le gusta mucho la hechicería, de ahí ese componente oscuro de la fantasía. Por lo tanto, me quedo con, como os decía, su afición a la mitología y su gusto por la historia clásica, por la Roma clásica a la que tanto debemos. Y me ha gustado, por último, de esa entrevista, cuando le han preguntado a propósito del terror, del horror, ya sabéis que cuando leemos en inglés lo denominan más horror, lo que nosotros llamamos terror, en inglés lo llaman horror, que también tenemos nosotros ese término en español. Pues bueno, ella distingue, y me ha gustado que haya aplicado una distinción entre terror-horror y terror siniestro. Y ella hace un matiz a propósito de lo siniestro, y es cuando se refiere a las malformaciones, es cuando se refiere a lo desconocido en algo como por ejemplo pueda ser el mito del golem, el mito de los autómatas, el mito de las estatuas que cobran vida. Me ha gustado en esa entrevista cuando han hablado, la entrevistadora y ella, han hablado de las películas de Cronenberg, esa toma de vida nueva en un cuerpo que está muerto. ¿Estamos hablando de un ser humano al uso? No, pero estamos hablando de un muerto viviente. Me parece tremendamente interesante cómo esta escritora ha hablado de ello a lo largo de estos años en sus escritos, y aquí, en el Amante Germano, es maravilloso cómo se trata ese tema. Por lo tanto, estos son los tres aspectos que más me han maravillado de Pilar Pedraza en esa entrevista que he tenido oportunidad de ver en YouTube y que os recomiendo si sentís el mismo interés que yo de saber algo más de esta fantástica autora. Bueno, os he hablado, por lo tanto, de la editorial, os la he presentado, os he hablado de Pilar Pedraza, os he comentado las obras que ha escrito, cuál es su currículum. Bueno, pues pasemos a hablar del libro de hoy. El Amante Germano, el Club Diógenes. Esta es una colección en edición de bolsillo que pues tiene pues muchos clásicos que yo, pues bueno, llego a saberlo y no los hubiera adquirido en otra edición porque estaban incluidos precisamente aquí. Para que os hagáis una idea, el Amante Germano es el número 339 de esta colección, que incluye pues, relatos como La maldición de la momia, estoy leyendo al azar, y os van a sonar los títulos seguro. Crónicas italianas de Stendhal, historias escocesas de Stevenson, el barón de Ballantrae de Stevenson también, La máquina del tiempo y otros relatos de H.G. Wells, Cuentos del anticuario de James, Las aventuras de David Balfour de Stevenson también, El pueblo del abismo de Jack London, El altar de los muertos de Henry James, El hombre que sabía demasiado de Chesterton. Es que os estoy hablando de auténticos clásicos de Viaje al centro de la Tierra, Julio Verne también cabe en esta colección, La Eva futura de Villiers de L'Isle Adam, La Roma de los Borgia de Apollinaire, Ricardo III de William Shakespeare. La verdad, aquí tenemos incorporados títulos clásicos de la literatura universal, no solo de género. Bueno, pues este libro está editado en tapa dura, tiene una edición, como os decía, muy cuidada, y voy a ver si con el reflejo no lo perdéis.
no solamente el gramaje y la letra es estupenda, sino que se intercalan en el texto ilustraciones. Son ilustraciones en blanco y negro, que además tienen una pequeña referencia al texto, que están de alguna manera ilustrando. Vamos a ver si os puedo enseñar otra más. Bueno, pues no puedo pasar sin deciros quién ha sido el autor de estas ilustraciones, y se trata de Luis Pérez Ochando. Y os puedo asegurar que las ilustraciones en ocasiones me han creado zozobra. Ya sé que es muy difícil a estas alturas del partido que algo nos pueda parecer nuevo, llamativo. Pues bueno, estas ilustraciones, que además tienen mucho de retro, de clásico, beben de lo que antes os he dicho, siglo XIX, tema gótico, clasicismo romano, están hechas con una plumilla, un blanco y negro estupendo. Pues bueno, en ocasiones me han creado zozobra por la mezcla que ha hecho. Hombre, obviamente estaban en un momento X del texto, y eso ayuda. Pero quiero también haceros mención a esto, porque le da otro plus a la calidad de esta edición. Antes de entrar ya a hablar de lo que es el texto, de qué va este libro, quiero deciros que la dirección literaria ha corrido a cargo de Rafael Díaz Santander y Juan Luis González Caballero. Insisto mucho en esto porque la calidad de Valdemar, como os decía, no solamente viene por la edición y por los escritores y por los libros elegidos, sino por cómo está editado. Y cuando hablamos de editado, hablamos de corregido, hablamos de transcrito y hablamos de revisado. Y esto es muy importante, sobre todo a los que sois lectores más habituales. Normalmente os volvéis más exigentes y en estos libros vais a encontrar lo que buscabais. Bueno, después de este panegírico, porque no puedo evitar demostraros que me ha gustado mucho entrar en contacto de nuevo con Valdemar, como yo deseaba, os voy a hablar de qué va El amante germano, que como podéis ver aquí en la portada, pues bueno, vemos aquí, bueno, casi os lo voy a poner mejor en una imagen para que podáis verlo con mayor nitidez. Bueno, pues como podéis ver en la portada, tenemos una calavera, el símbolo por antonomasia de la muerte, de lo finito de la vida humana. Tenemos la imagen de un anfiteatro, de un coliseo. Ya sabéis que anfiteatro es la superposición de dos teatros. Los teatros tenían en la época clásica forma de media luna, y pues bueno, si lo que hacemos es juntar dos teatros, lo que formamos es un anfiteatro, un coliseo. Pues bueno, tenemos uno en la portada que, pues bueno, también va a tener aquí su presencia. Y luego tenemos un dibujo que es una estampa típicamente barroca. Estamos viendo una escena romana, pero que en ocasiones tiene una vestimenta que nos recuerda mucho al neoclasicismo, a esa estética barroca que precedió, que vino después del Renacimiento. Bueno, pues es muy acertado el haber elegido este formato de ilustración, a mi parecer. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos en este libro es un cuadro de lo que era la Roma clásica, lo que era la Roma imperial, la Roma que era dueña de parte del mundo conocido, la Roma en la cual, cuando ibas a su ciudad, que tenía más de 1 millón de habitantes, cosa que no ha ocurrido hasta pasados muchos siglos después, allí te podías encontrar a gente de todas las partes del imperio, de Hispania, de África, del norte, de Oriente. Pues bueno, este cuadro lo vamos a encontrar en este libro. Por lo tanto, os voy a pasar a resumir de qué va la historia, os voy a hablar un poco de los personajes y vamos a ir quedándonos con los aspectos que a mí me parecen más fuertes, más importantes de esta novela. Bueno, nos encontramos, como os decía, en Roma. Estamos en la época imperial. El emperador Cayo tiene unas fronteras tan extensas que se ve obligado a conciliarse, a pactar con las familias, con las tribus, con, en definitiva, los pueblos que han sido conquistados.
Y eso es lo que ocurría con Germania. De hecho, ya sabéis, todos lo habéis estudiado, lo habéis leído, pues bueno, era habitual que las familias fueran recompensadas, que incluso fueran intercambiadas las familias, pues matrimonios de conveniencia, en definitiva. Y no solo eso, sino que es que incluso el emperador va a elegir a un cuerpo selecto de germanos para que sean su guardia personal. Ya sabéis que la guardia pretoriana siempre era como una especie de élite dentro del ejército, que lo que se preocupaba era de guardar las espaldas del emperador. Pues bueno, la protagonista de este libro es Valeria. Valeria tiene 16 años, es una adolescente, pero es una adolescente a la cual sus padres pues ya le van a buscar marido antes o después. ¿Y quiénes son sus padres? Pues su padre, Domicio, es un senador, es una persona importante. En él pues vamos a ver reflejada cómo era la casta de los políticos, el poder que tenían. Una vez que alcanzabas ese estatus, pues bueno, tenías garantizada una calidad de vida, pues que no solamente te reportaba una localidad a las afueras para tu villa de recreo, te garantizaba una serie de contactos y te garantizaba pues una vivienda en el centro de Roma y, como os decía, la posibilidad de formar una amplia familia. Domicio tiene hijos, tiene hijas y, como os decía, Valeria tiene 16 años, refleja el típico perfil de adolescente que se enfrenta al clasicismo, a las reglas que le quieren imponer sus padres, sobre todo a su madre, porque el padre se ocupa poco de estos menesteres, va a aparecer solo en los momentos más dramáticos, más urgentes, más necesarios. Es Domicia, la dómina de la casa, la que se va a encargar de, pues bueno, llevar un poco el peso y la relación o el enfrentamiento, como queramos verlo, con su hija. Bueno, su hija Valeria se va a enamorar pues de un soldado germano, que es hijo de otro soldado germano que goza de la confianza del emperador. Bueno, pues se va a enamorar y se quiere casar con él. La verdad es que al padre de Valeria esto le da un poco igual, pero bueno, al final le ve ventajas, va a poder casar a su hija, eso es importante, y pues bueno, analizadas que las familias sean correctas, que tengan buenos ancestros y que eso no va a perjudicar a nadie, pues empiezan ya con el tema de los banquetes, las prebodas, por decirlo de alguna manera, las fiestas. Todo esto que os estoy contando está narrado de una manera especialmente detallada. Vamos a poder ver cómo Pilar Pedraza, la escritora, domina lo que es la Roma clásica, de tal manera que lo que estamos es ante un texto rico y, lo que os decía al principio, muy docto, de tal manera que si ya lo conocéis, si ya estáis habituados a textos clásicos, pues bueno, vais a estar a gusto, y los que no, vais a poder viajar y pisar las calles y las estancias como si estuvierais allí. ¿Pero qué le ocurre a Valeria? Pues que su amado un día es llamado por el emperador y pues bueno, hay una revuelta y por defender a su emperador, Druso Minor va a morir y bueno, pues Valeria sufre como una perra, lo va a pasar fatal, lo va a pasar tan mal, va a rezar tanto, va a orar tanto, que la van a escuchar. ¿Y dónde la van a escuchar? Pues allá donde van los muertos, en el Hades. Bueno, aquí es donde aprovecho para deciros que si el libro está plagado de Roma clásica, el libro a su vez está plagado de mitología y de la buena. Yo, de mi época juvenil, como os decía, me quedan todavía conocimientos de aquella época en la que me leía todo lo que caía en mis manos referente a la mitología griega y romana, y os puedo asegurar que está aquí perfectamente encajada. Es rica, se utiliza en ocasiones para expresar una situación, para darnos datos adicionales y sobre todo para ese componente fantástico que tiene el libro.
donde se dan la mano la vida real y el Olimpo de los dioses, donde ellos, los dioses, están entre las nubes, nos están mirando y están jugando con nosotros, con los mortales. Y es a donde ha ido Druso. Bueno, todavía está, por decirlo de una manera, en la antesala. Está pendiente de que un tribunal formado por 3 eminencias, decida qué hace con él. Y la verdad es que no le espera mal futuro a Druso. ¿Por qué? Porque ha sido un buen soldado, ha sido una persona noble y se ha portado bien. Pero están llegando los ecos, los lloros, los rezos de Valeria. Y por lo tanto, Proserpina le va a convencer a Plutón para que Druso una noche pueda materializarse de nuevo y consumar su matrimonio con Valeria. Porque ahora Valeria, ¿qué es? Es soltera, es viuda. ¿Qué es lo que es? ¿Está casada? ¿No está casada? ¿Ya no es virgen? ¿Es virgen? Bueno, pues va a haber una noche en la cual Druso se va a presentar en la alcoba y se va a consumar el matrimonio. Pero bueno, a diferencia de lo que hizo Orfeo, que la fastidió, pues bueno, Druso va a volver al Hades, y Valeria, por decirlo de alguna manera, ha consumado su matrimonio. Pero ¿lo va a poder contar? Pues lo cierto es que no. Y no solo no lo va a poder contar, sino que es que encima va a volver a sufrir. Va a volver a sufrir porque lo ha conocido, porque no quiere vivir sin Druso. Pues bueno, por decirlo de alguna manera, estamos ante un auténtico mal de amores. Bueno, ¿y qué ocurre cuando tienes mal de amores? Que haces lo que haga falta, recurres a todo, como si hay que recurrir a la hechicería. Bueno, ¿qué es lo que hace Valeria? Pues Valeria, junto con sus 2 confidentes, que son 2 primas de Druso, 2 chicas germanas maravillosas, que van a ser las parteners, las compañeras de viaje de Valeria, la van a acompañar a contactar con la maga más famosa de Roma, con Próxima Nigra. Y aquí estamos ante el personaje más potente de la novela, sin duda. A ver, ya sé que no viene a cuento, quizá, pero de alguna manera me ha recordado tremendamente a la personalidad que tenía la Celestina de Fernando de Rojas. Lo que ocurre es que aquí estamos ante una auténtica maga que tiene conexión con los dioses. Fijaos si esta maga es potente, que es a la que recurren las nobles. Las mujeres de la aristocracia recurren a ella y no a las típicas hechiceras que están en los mercados ofreciendo sus potingues, sus conjuros y sus mezclas. Bueno, pues va a entrar en juego esta mujer que os digo, Próxima Nigra, que por cierto tiene una belleza especial, atractiva, magnética, pues como suele ocurrir con estas hechiceras. ¿Cuántos no habéis leído libros en los que las hechiceras tienen 100 años, 200 años, y sin embargo tienen una belleza juvenil, son rubias, de pelo largo, atractivas, lo que tiene es un auténtico magnetismo? ¿Qué acuerdos habrán llegado con los seres oscuros del más allá? Bueno, pues aquí es donde Pilar Pedraza, si os había dicho que toca la Roma clásica y nos la define perfectamente, toca la mitología y nos la encaja también dándole toque fantástico, pues bueno, ahora viene el toque oscuro, ahora viene el tema ya siniestro. ¿Por qué? Porque van a conseguir que uno de los mejores imagineros en cera de la ciudad construya un muñeco. Una mujer también le va a dar unas cualidades especiales, y luego van a robar un ánima, la del actor Mamurra, y van a conseguir que ese muñeco tenga vida, y ese muñeco lo tenga que esconder la protagonista, y pues bueno, pues con él de alguna manera pueda llevar a cabo sus anhelos, sus deseos. Bueno, pues hasta aquí puedo leer, porque es hasta aquí donde el editor, en su sinopsis, nos alcanza la historia. Tranquilos, porque todo lo que leáis, hasta lo que os acabo de contar, os va a maravillar.
os va a gustar, os va a ser una lectura adictiva. Pero es que a partir de ese momento el desarrollo que se hace de la novela es perfecto, porque es que al final es... no quiero caer en la tentación de decir que es un pequeño folletín, pero no, es la historia de una pasión llevada hasta el extremo, de tal manera que esta historia va a tener protagonistas reales, protagonistas mortales, va a tener protagonistas, va a tener deidades, va a tener a un Druso que va a ser testigo de todo esto desde el Olimpo, desde la antesala de los Campos Elíseos, mientras se toma una taza de hidromiel con Orfeo y Eurídice. Pues vamos a tener esto, pero luego vamos a tener toda la oscuridad que va a tener que emplear esta maga para llevar a cabo este artificio, el artificio de un muñeco de cera que satisfaga a Valeria. Bueno, os he hablado de la historia, ahora os voy a comentar lo que para mí han sido los puntos fuertes de esta novela y los que hacen que os recomiende claramente este texto. Efectivamente, antes os decía que Pilar Pedraza, en una de sus 3 ramas en las que podríamos dividir de alguna manera su obra, es el tratamiento que se hace de la mujer como sujeto. Pues bueno, aquí la mujer está presente en Valeria, la adolescente, la mujer que va contra las normas, y eso que es hija de una familia acomodada, que lo tiene todo, y que, pues bueno, su mayor drama es que ha perdido a su amante, a su novio, al que tendría que haber sido su marido con el que formar una familia. Tenemos a las 2 primas, que van a ser las doncellas, que acompañen a Valeria. Pues bueno, van a estar ahí en la sombra, pero también van a tener su papel. Tenemos a la dómina, a la madre, que va a representar pues a esa parte de la sociedad clásica, rancia, que considera que las cosas se deben hacer bien, como la mujer del César, no solamente hay que hacerlas bien, sino que parezca, pues bueno, que es conocedora del rito de Venus y que está en contra de todo lo que la hija, pues bueno, le quiere proponer y que ve que se puede perder. Y es curioso, porque aquí se verán matices y se descubrirán secretos de la madre cuando era joven. Por lo tanto, aquí también podemos hablar de una traslación de la hipocresía, ¿no? De cómo de jóvenes nos comportamos de una manera y cuando ya vamos avanzando en la vida nos comportamos de otra. Es curioso, ¿verdad? Bueno, obviamente la maga, como os decía, la maga tiene una fortaleza impresionante. ¿Por qué? No solamente por su capacidad de convicción, de cómo puede manipular a las personas, de cómo tiene que sobrevivir en el mundo, en su profesión, tiene que sobrevivir frente a otras hechiceras, tiene que sobrevivir frente a acusaciones del pasado, tiene que camelarse a personas de poder para ella poder llevar a cabo su actividad. Y va a tener que competir y va a tener que bregar con circunstancias que a lo largo de la novela vais a ir descubriendo y que, como repito, os harán ver que es la auténtica protagonista de este libro. Y también vamos a tener las mujeres, las vamos a tener en las deidades, la reina del fuego, por ejemplo, Ignitia va a aparecer, me va a gustar mucho el papel de las gladiadoras, porque va a haber escenas en un anfiteatro, de ahí que salga en la portada. Me encanta la fortaleza y además nos lo tenemos que creer. Pilar lo que está haciendo aquí es mención a algo que existió, y es que hubo juegos con gladiadoras. El papel de la mujer es más fuerte en esa época de lo que podemos creer. Las dóminas, las auténticas rectoras de las casas, de los ritos, pues bueno, es muy interesante aquí Pilar cómo lo pone en primera fila. Por decirlo de alguna manera, los hombres aquí estamos en segunda fila, y mencionar a los soldados, al padre de Druso, mencionar al emperador, mencionar al padre de Valeria, pues bueno, por decirlo de alguna manera aparecen, pero bueno, en momentos muy testimoniales. Las mujeres son protagonistas, sin duda, de este libro.
y lo son los animales. Me quedo a Valeria no le gustan los perros ni los gatos, le gustan los monos. Hay unos monos que en aquella época lo tenían las familias ricas, pues bueno, tiene su mono preferido y tiene una guepardo. Pues bueno, de alguna manera también es una metáfora muy interesante la presencia y la intervención de estos animales. Y cómo no, va a ser Druso, pero Druso el muñeco, Druso el autómata, esa especie de golem, ese golem que aparece en la Edad Media, que aparece en la Biblia, que aparece en la tradición judaica, y que con el tiempo fue utilizado para el Frankenstein, que ha durado más de 100 años entre nosotros, y cómo no, para todas las novelas que existe ahora a propósito de los robots. ¿Por qué? Porque hay una fijación en el ser humano en darle vida a un objeto inanimado. Quizás de alguna manera lo que queremos hacer es recrear lo que hizo Dios. Cuando se dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pues yo creo que de alguna manera existe un afán en el ser humano por hacer eso, por dar vida a lo inanimado. Y pues bueno, la figura de este Druso autómata, esta especie de Drácula que ansía sangre, que ansía vida, es porque lo necesita, porque es un muerto viviente. Entonces me gusta mucho el tratamiento que se le ha dado aquí en esta novela. Y lo poco que he leído, porque ya sabéis que no me gusta ver reseñas del libro que yo comento, pero sí es cierto que he leído, por otro lado, que Pilar trata este tema, el tema de los autómatas. Y aquí, sin ser muy radical, la verdad es que a mí me ha entusiasmado. Me ha entusiasmado esa figura de cera que por las noches tiene encuentros con Valeria y de alguna manera quiere romper las reglas del juego. Y esto a los dioses no les gusta, no les gusta ni a los dioses mayores, ni a los niños como Eros, ni a muchos dioses que, como os digo, salpican esta lectura que es apasionante y que, pues bueno, se va a ir intrincando y la verdad es que tiene un final con fuegos artificiales y quizás algunos lectores podéis intuir cómo puede acabar un drama de esta índole, pero que, pues bueno, que hasta el final te atrapa. Por lo tanto, mis conclusiones a propósito de este libro son las siguientes. Tenemos una ambientación perfecta. El rigor que utiliza la autora es lo suficiente como para que nadie pues pueda quedar cojo en ese sentido. Como os decía, la descripción de Roma, la descripción del día a día, la descripción de cómo son los ritos, de cómo es ir al mercado, etcétera, hace que estemos ante una novela clásica perfecta. El tema de la mitología. El tema de la mitología queda encajado de tal manera que le da el toque fantástico necesario que quiere la historia, nos quiere hacer cruzar las fronteras, en ocasiones abrir una puerta puede hacer que entres en el Hades o salgas de la tierra, y las continuas referencias, como os decía, a esto. Encaja perfecto. Quizás el que no esté acostumbrado, pues en ocasiones algún aspecto se le pueda pasar y pues no lo disfrute tanto. Pero por contra, lo que sí que va a querer es saber más. Quien más, quien menos, ha escuchado la Odisea, la Ilíada, pues os puedo asegurar que la mitología grecorromana es una auténtica gozada, y os va a maravillar mucho más que alguna fantasía que repite una y otra vez algunos clichés que estamos leyendo en las últimas décadas. Y luego terror. Este terror oscuro, esta fantasía oscura que es la etiqueta principal de este libro, sí, pero acordaos de lo que os decía, ese matiz que le da la escritora, es un terror siniestro, es el terror que provoca estar ante un pacto con alguien que te está uniendo con lo oscuro, con las cárites infernales. ¿Por qué los dioses buenos y con luz te dan la espalda y sin embargo puedes acudir al templo de las cárites
y pueden atender tus plegarias. Pues bueno, cuidado con eso, cuando haces pactos con lo oscuro. Pues bueno, ahí viene el componente siniestro que Pilar nos describe en este libro. Cuando a un muñeco de cera se le puede insuflar vida. Más que vida, incorporarle el ánima de un cadáver que ha sido encontrado en uno de los barrios donde se llevan allí los cadáveres de Roma que no tienen un entierro al uso. Pues bueno, ese carácter siniestro y oscuro que va a ir emponzoñando la historia, que va a ir emponzoñando a la propia Valeria, que va a atemorizarnos a todos, pues bueno, es el tercer pilar de este libro. Por lo tanto, mi apuesta y mi recomendación de hoy, sin duda, y confieso que un fantástico descubrimiento es El amante germano como libro y Pilar Pedraza como escritora. Os puedo asegurar que engancha, que os vais a animar a leer sus novelas más famosas y, como no, recomendaos también a Valdemar, que tiene una calidad excepcional a la hora de traernos los clásicos de la literatura universal. Bueno, la reseña escrita, como os digo, la vais a poder encontrar en Fantasy Mundo. Ahí ya sabéis que suelo ampliar detalles, doy más nombres propios que aquí no os he dado, voy a daros mis conclusiones, algún matiz de mi investigación, pues bueno, la vais a poder encontrar, como os digo, en Fantasy Mundo. Y pues no me queda ya más que, pues si os gustan estas reseñas, si os gusta el canal, pues suscribíos y de esta manera tendréis un aviso cada vez que cuelgue un vídeos en los que ya veis que, pues bueno, aprovecho para contaros cosas de la editorial, de la escritura, del tema que nos ocupa, que hoy nos estaba ocupando sobre todo la fantasía oscura gótica, pero con aires de la historia de la Roma clásica, de la mitología grecorromana. Pues bueno, esa ha sido la emisión de hoy, y en otras emisiones pues trataremos otros temas. Suscribíos al canal, aquí os dejo también los links de donde me podéis encontrar en las redes, y lo dicho, agradeceros a todos que hayáis estado aquí en una nueva emisión de La Nave, y os espero muy pronto. Hasta luego, amigos y amigas.